Bien amigos, pues ya estamos de regreso. Ya están de nuevo pesados los ingredientes. Ahí está la gramera. Entonces aquí ya tenemos nuevas cantidades. Y les voy a decir qué sigue. Esta mixtura que voy a preparar ahorita va a ser para reposo, amigos. Después de la muda se les va a administrar esta mixtura. Entonces aquí cantidades tenemos alpiste simple, que van a ser 550. En el pasado agregamos 650, en este caso van a ser 550 de alpiste. Y el siguiente ingrediente van a ser 50 gramos de níger, negrillo o níger, como lo conozcan. Van a ser 50 gramos. Si se fijan, ya reduce un poquito más la cantidad aquí del níger. Recuerden que este era para dar brillo a la pluma de los canarios. Entonces ya como terminaron la muda, ya no lo requieren tanto, entonces el brillo ya lo traen, ya mudaron. Y aquí vamos a obtener también 200 gramos de semilla de nabo. Aquí está, miren. En otros lados también la conocen como colza, amigos. Esta es la bolita que les decía de la vaina. La tiene también. Ahí están los dos colores. Si quieren saber el por qué, ahí pásense al video de las semillas que subí, ahí les explico. Pero también se los voy a mencionar aquí, que la semilla negra es la que pica y la roja es la dulce. Entonces ahí la agregamos, son 200 gramos. ¿Por qué 200 gramos, amigos? Porque después de la temporada de muda lo que viene el reposo. Entonces lo que queremos es que el ave gane fuerza, ¿no? Que tenga fuerza. Y la semilla de nabo, si se acuerdan, esta semillita la usan mucho también en las aves de canto. Entonces tiene un alto contenido de vitamina E, lo que va a ayudar a que nuestras aves entren en celo, ¿vale? Entonces es por eso que se agregan 200 gramos de semilla de nabo, nabina, colza, como la conozcan. Entonces son 200 gramos de linaza, amigos. Aquí la fibra también influye. Van a ser 100 gramos de linaza. Les va a aportar calcio, fibra, vitaminas. Entonces aquí vamos a mezclar también. Y por último van a ser avena. Miren, aquí la cantidad, si ven, ya aumentó. De avena van a ser 100 gramos. ¿Por qué? Porque como ya salieron de la muda, lo que requieren es energía, ¿no? Entonces recuerden que la avena les dije que tenía mucho carbohidrato, pues por eso se aumenta un poquito más. Sin exagerar, acuérdense que la avena se controla. De esta manera, amigos, ya terminamos lo que sería la mixtura para reposo. Esta mixtura se les va a dar junto con lo demás, que va a ser la pasta de cría, los germinados, las verduras, las frutas. Entonces esto nos va a garantizar que el ave tenga mucha energía, amigos, y que estimule el celo por tanta vitamina que le vamos a administrar, ¿no? Que también se puede administrar la vitamina, amigos, en sobre. Ya ven que venden el Vitafor A, Vitafor Pelecha. Entonces las gotitas de vitamina también se administran aparte de la mixtura. Esta mixtura ahora sí que es en reposo. Ahorita ya mis aves ya terminaron la muda. Esa es la que yo les estoy administrando. Aquí vean. Ahora sí que yo estoy ahorita con esta mixtura que tengo ahorita. Es la que yo estoy administrando en sus comederos. ¿Sale? Aquí dejamos la segunda, que dijimos que es para reposo. Hay cualquier comentario, sugerencia, amigos, que quieran darme, adelante. Ya saben que las críticas son buenas, yo no me enojo, porque al igual que la pasta, ya ven que me comentaban que era mucha harina, mucha azúcar. Pues entonces uno va mejorando, y yo tengo años criando con esa. Ahora sí que llevo, sin mentirles, amigos, como 15 años, más de 15 años criando canarios. Entonces yo mis mixturas no las cambio, son las que me funcionen. Acuérdense que todo lo que les funcione se queda, ¿no?
nada se cambia, así tal cual. Se trata de mejorar un poquito, pero realmente no se le hace mucho cambio. Les pauso el video, amigos, y seguimos con la siguiente, que ya sería la última mixtura para las 3 temporadas importantes del canario. ¿Sale? Bien, amigos, pues ya estamos de nuevo aquí. Ya vamos con la última mixtura. Esta mixtura la vamos a usar para temporada de cría, amigos. Ahora que ya viene la temporada 23, entonces ahí vamos a seguir administrando lo que requieren las aves, ¿sale? Después de que ya pesamos, déjenme apagar la gramera. Entonces les voy a decir, aquí yo tengo 400 gramos. Si pueden notar, cada vez va disminuyendo un poquito el alpice, porque se requieren otras cosas que aporten más, como son las grasas, la fibra, los carbohidratos. Entonces aquí tenemos 400 gramos de alpiste. Recuerden, tiene que ser simple, amigos, no tiene que ser compuesto. Se le puede poner ahora sí que el mijo. Yo la verdad es que no lo uso porque mis aves no se lo comen. Entonces para mí es más fácil quitar una semilla que no les aporta y se va a desperdiciar, y meter otras que le aumenten el valor a la mixtura, ¿no? Entonces tenemos 400 gramos de alpiste. Recuerden que todas estas cantidades son para 1 kilo, amigos. Si ustedes van a hacer más cantidad, pues duplican, triplican las cantidades. Entonces aquí tenemos 400 de semilla de nabo, avena, colza. Vamos a agregar 200 gramos, esa se mantiene. Como en la temporada de reposo se sigue manteniendo. ¿Por qué? Porque lo que queremos es que las aves sigan en celo, ¿no? Entonces eso les va a aportar mucha vitamina E a las aves para conservar el celo. A los pollitos también les va a aportar vitamina, grasa, para que crezcan, engorden más rápido. Aquí tenemos el níger. De níger, amigos, vamos a ocupar, ahora sí que van a ser 100 gramos. Si pueden ver, aquí tiene algunas basuritas. Si se las pueden quitar, pues estaría bien, pero si no, no importa, amigos. De igual forma las aves solo se comen lo que es la semilla negrita, les gusta mucho. Por eso es que les digo que controlen esta semilla, porque le aporta mucho brillo a la pluma, pero los engorda. Y toda la semilla negra, amigos, no lo dije en el video de la semilla, pero la semilla negra que tiene grasa, si la agregan en mucha cantidad y no la controlan, lo que les va a causar, aparte de engordar a los pájaros, es que les puede causar problemas en el hígado, ¿sale? Por el alto contenido en grasa que tiene. Entonces dijimos que de níger van a ser 100 gramos. De linaza, amigos, de linaza aquí nos va a pedir 50 gramos de fibra, ¿sale? De calcio para las hembras son 50 gramos, lo que vamos a requerir en esta mixtura, que es para temporada de cría. Y lo que vamos a requerir más va a ser avena. Avena para aves, aquí van a ser 150 gramos. Déjenme que guarden silencio acá los latosos, porque ya están, ahora sí que ya en celo, amigos, ¿sale? Entonces ahí vamos a requerir 150 gramos de avena para aportar carbohidratos. Y como comenté en el video de la semilla, la avena les es muy útil a los pollitos, porque los embuchan bien los papás, y como se digiere muy bien en el buche, les aporta mucho carbohidrato. Entonces, junto con la grasa y el carbohidrato, amigos, hace que emplumen más rápido, les aporta brillo. También ahí está el níger, la linaza, la fibra, para que no se tapen los pichoncitos. Ya ven que a veces se les llega a hacer un taponcito en la cola con las heces.
esto también les ayuda a la fibra. Van a ensuciar más el nido, vamos a limpiar más, pero van a estar más sanos, ¿no? Pues esta sería la tercera mixtura, amigos, la última. Ahora sí que con esta mixtura es con la que terminamos todo con lo de, ahora sí que semillas y mixturas. Ahí espero que les guste el video. Fueron 3 mixturas las que les mostré para las 3 temporadas, que es muda, reposo y temporada de cría. ¿Sale? Esas son las 3 que nos van a servir, son las 3 que yo administro en mi aviario. Las he administrado mucho tiempo, les comento, ya llevo tiempo criando, entonces ya ya no las cambio, esas las dejo. Aquí está mi pío, el Gloucester. Está bonito. Y su hembra, ¿no? Acá tengo el ágata. Recuerdan que tenía problemas en la pluma, pues miren, ya los va dejando atrás, todavía le falta, pero ya los va superando. Los gorrioncitos, amigos, miren nada más cómo se asustan, pero yo los compré ya, ahora sí que grandes. Por lo general los trampean, se los compré a un pajarero, entonces tienen que acostumbrarse a uno. Hay veces que aquí me quedo un buen rato hasta que se dejen de volar. Miren, poco a poco pues se van calmando, ¿no? Ahí los vamos a ir acostumbrando porque quiero intentar, amigos, la hibridación entre canario y gorrión. Vamos a ver qué tan difícil es. Entonces por eso es que yo los tengo. Anteriormente ya tenía, amigos, pero nunca lo intenté. Entonces voy a intentar esta temporada que viene, a ver si me toca suerte. Por ahí hay un amigo que me enseñó sus mutados de gorrión con canario. Por si se preguntan, si se puede, amigos, es muy difícil. Y las crías que salgan, los machos cantan mucho y hembras y machos, por lo que se dice, son infértiles, o sea, estériles, ¿no? Pero vamos a ver si es verdad eso. Yo la verdad, en unos lados leo que sí es verdad, en otros lados leo que no, que los machos llegan a ser ahora sí que fértiles, alguno que otro. Entonces quiero descubrirlo por mí mismo, a intentarle primero que nada, a ver si toca suerte. Y pues ahí siguen los portadores de ágata. Esos pajaritos son portadores de ágata, son píos. Acá tengo mis ágatas, amigos. Aquí tengo un rojito y una hembra que son píos los dos. ¿Por qué? Porque el de allá tiene mancha melánica en la cabeza, entonces esa va a ser su hembra, una nevada pía. Miss Gloucester. Y pues ahí está, amigos. Les dejo el video porque ya me largué mucho, a ver si lo terminan de ver. De igual forma lo pueden ir pausando y se van regresando, ¿no? Ahí les dejo el video. Un saludo a todos, amigos, y espero que sigan ayudándome a publicar mis videos. Ahora sí que en sus grupos de Facebook en los que se encuentren, ayúdenme a que no me afecte tanto eso de las horas, porque ya realmente es poco, amigos. Imagínense 4000 horas, ya nada más 1500 horas, pues ya es casi nada, ¿no? Entonces yo digo que sí lo logramos, pero hay que ver. Vamos a ver si se puede conseguir. Ahí les sigo aportando más videos. Un saludo. Por ahí me comentaron que por qué ya no subo videos de cruces. Es que unos me reclaman y otros quieren que suba, ¿no? Entonces ni me pongo entre sí y entre no. Voy a ir subiendo uno que otro video, amigos, sobre los cruces para no aburrirlos. Y también contenido de este tipo, ¿sale? Les dejo el video. Un saludo, que estén bien. Y recuerden, suscríbanse si es la primera vez que nos ven, apóyenme. Estamos pendientes. Saludos, bye.